Can you explain me how does it works, the social score here in China? That if you just like pass a red light or you don't control your behavior in public, then you are not able to use the bus or the metro or the public transportation. Yeah. The police will check the camera and go to find you and plan for you of the action. Yeah. And that will be recorded on the system. Vinci, I'm just noticing that the police that are in the streets, they don't have guns, right? Yeah. Why is that? The social security now in China, not only in Guangzhou, is quite well. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? En otro video recorriendo las calles de China, vamos a tratar de encontrar curiosidades de este país, vamos a tratar de mostrarles lo que muy pocas personas vienen y les muestran. ¿Por qué? Porque estamos con dos personas que van a ayudar a que este video sea posible y ya me van a entender por qué. La primera de ellas, bienvenido a nuestro canal, Sergio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué gusto conocerlos a todos. Muchas gracias por estar viendo este video y definitivamente muchas gracias por invitarme. Vamos a ver las curiosidades más interesantes de las calles de China y además de China. Y no solo soy yo, sino también tenemos a una persona más. Hola. Here we have Vinci. He's Chinese and he speaks English very well, right, Yeah. Vinci? Yeah. So, Vinci, can you tell me a little bit about your story? Where or how did you learn English? It was in the school or private courses, or how was it? Actually, in my school, I studied English from majority in book, but I will do more practice, like communicate with people from different nationality, and to do more practice like this to improve my English. Ok, ahí ya vieron el inglés de Vinci, así que vamos a estar preguntándoles muchas cosas que obviamente a personas que no hablan chino, que no están inmersos en la cultura, no podrían saber. Sin más preámbulos, acompáñennos. Vinci, I'm just noticing that the police that are in the streets, they don't have guns, right? Yeah. Why is that? The social security now in China, not only in Guangzhou, is quite well. So it's uncommon that the violence to appear to happen so frequently. So they are just doing some basic security like holding on the rules, the basic rules here. Okay. So they don't need to have guns. Wow. So you tell me that if I leave my camera, my wallet, or my cell phone in the street, nothing will happen to it, right? Yeah, and if the police in the streets say that the things you left here, Yes. and there's a long time that nobody came for these things, they may keep for it and help to give these things back to you. Wow. ¿Qué dicen? ¿Lo intentamos? ¿O qué? ¿Lo quieres Bueno, intentar? dale pues, está bien. Ok, pasa. Vamos a hacer algo, mira, vamos a hacer algo. Sí, vamos a dejar un teléfono en un lugar en donde podamos vigilarlo desde lejos y ver qué Vale. pasa por lo menos en 20 minutos. Me parece. Mira, ¿qué te parece? Mira, te enseñan las sillas de allá. Ajá. Ahí nos ponemos nosotros. Ahí, y dejamos- ahí podemos comer algo. Yo creo. Sí, yo creo que ahí Bien, podríamos no sé. sentarnos a comer algo Sí, y dejamos el celular aquí. dejamos el celular aquí de Sí, frente sí, y lo estamos vigilando. Sí. O sea, es el instinto latino, mi gente. Ustedes saben, ¿no? Sí. Entonces, el celular lo dejamos aquí. Vamos a ver qué tal. Y esperemos que todo salga bien. Ok. Mis locos, miren, Sergio es un mexicano que estudió chino, conoce muy bien el idioma y la cultura de este país, por eso es que es tan apasionado por este país y él también nos va a estar contando algunas curiosidades pues, que ha aprendido a lo largo de sus años estudiando no solamente el idioma, sino toda la cultura de este país, ¿sí o qué?
Sí, sí, claro, definitivamente es una cultura muy diferente, pero yo sí creo que tiene algunos contrastes como con nosotros los latinos y tenemos, pues nuestras culturas pueden colindar en ciertas maneras y podremos beneficiarnos, ¿no? Incluso de aprender de la suya y que ellos aprendan de la nuestra. Claro. Vamos a ver si encontramos una mesita donde nos podemos sentar, tomarnos algo y vigilamos el celular porque estamos de espalda. En los últimos 2 minutos no hemos visto nada. Sí. Pero no, creo que ahí sigue. Budweiser, no. Tsingao, good. Tsingao. Of course, Budweiser, no, Tsingao. No, Tsingao. Si estamos en China bebemos cervezas locales, pero bueno, vamos a empezar con un juguito de naranja. Aquí esta señora nos está haciendo un jugo delicioso, fresquecito. Mientras tanto, del otro lado de la calle, ya ven a todas las personas caminando, pasando. Ni siquiera obviamente voltean para acá. Todo el mundo anda en lo suyo. Ven el teléfono y siguen. No pasa nada. Impresionante. Ok. Cheers. Ok. Too strong. No estoy entendiendo nada. Pero ok. What did you say? 对啊，我们中国特别安全，我这是公共手机可在那边，然后我动作线以收拾全球，很久啊，最安全一个国家。真的吗？ ¿Qué está diciendo? Es que es muy, muy seguro China. Lo podemos ver ahí. Sigue mi celular. Yo aquí estoy con el Jesús en la boca. Así le decimos la expresión en México. Preocupado, con el corazón en un hilo. Y de todas formas, increíble. Todo de China. Sí. Sergio, hazme un favor, pregúntale a estos chinos qué es lo que más les gusta de vivir en China. Ok. ¿Y qué es lo que menos les gusta? Las dos. 对你们来说，你们最喜欢就在中国最喜欢的方式是什么？我们的方式很多的不？当然在中国我们方式很多的，但可是我的意思就就是说不清楚的。哦，对对啊， Que puede estar con amigos, puede estar tomando, puede estar tranquilo y todo está al 100%, que es lo que más les gusta. ¿最不喜欢的呢？是什么？是的，你说的很对。对啊， Que no hay nada que no les guste, todo les encanta de China, disfrutan mucho estar aquí y no hay nada que puedan pensar ellos que no les gusta. Mire, nosotros también estamos grabando esto para compartírselos en Instagram. Y acá estoy haciendo un timelapse con el teléfono de toda la gente que pasa al lado del celular y nadie o ni lo miran o si lo miran siguen de largo. Así que bueno, les voy a compartir el timelapse de este lado de la pantalla y nada, esperar un ratico más antes de seguir con este recorrido. Ahí hay como gente que lo mira. Miren, fueron a avisar de que hay un teléfono en la tienda. Wow, qué cracks. O sea, ni siquiera pensaron en llevárselo, solamente fueron a la tienda a avisar que había un celular ahí en la acera. Impresionante. Unos, no sé, 10, 15 minutos más tarde, pudimos comprobar que el teléfono sigue ahí. Nadie se lo lleva, nadie hace nada. Agradecido y agradecido. Vinci, I have a question for you. Have you ever in your life been robbed here in China? No, but actually, maybe like 20 years ago in Guangzhou, the security here is not so well like now, but the government was continuing to try to make every effort to improve the security and make every people living here to gain their own happiness. Okay. To secure their belongings. That's why you can find so many cameras on the street, right? Yeah. I like that as a tourist, I can be very safe just walking in the streets. And actually, to Chinese, you see these too many cameras that we are not feel like they do harm to our private. Okay, okay. But we think it can make me feel more safe. Okay. So you don't think that the cameras are maybe harassing you or maybe instigating in your privacy, No. but are just for protecting you? Yeah.
Okay, okay, that's pretty cool to know. Thank you, friend. Mire, acá hay un punto que a mí me gustaría resaltar muchísimo porque nosotros en Occidente no estamos acostumbrados a que hayan como tantas cámaras en una ciudad. Inclusive en países como en Alemania creo que se puede llevar hasta el otro extremo, el tema de la privacidad. Nosotros conocimos a un alemán que nos contó que dejó de ser amigo de una persona que llevaba más de 10 años conociéndolo porque lo invitó a su boda y desde la boda subió una historia en Instagram y él dijo que no quería que nada se publicara y tal. Ojo, él no se lo había previsto al amigo, no es que le dijo, mira, no grabes nada y él grabó y publicó, no, no, no. Sencillamente el amigo sacó su teléfono como cualquier persona puede grabar y subir una historia y dijo, no, que qué abusador, que violaste mi privacidad y tal. E inclusive hay casos como que tú no puedes tomarle fotos a tus hijos y publicarlas en redes sociales porque después de los 18 años ese niño te puede demandar porque no le pediste permiso para subirle una foto. Y esto no lo estoy diciendo yo antes de que vengan a decir que estoy diciendo tonterías. Esto me lo contó un alemán, ni siquiera un extranjero que vive en Alemania, sino un alemán. Entonces, allá se toman muy en serio el tema de la privacidad, de los datos, y mientras que en este otro lado del mundo es todo lo contrario. O sea, hay cámaras que te están como viendo en todo momento, hay reconocimiento facial prácticamente en todos lados, en el hotel en donde te estás quedando, te piden tu pasaporte para darle una notificación a la policía de que te estás quedando ahí en caso de cualquier eventualidad. Entonces es como todo lo contrario, pero hay que verlo ahora desde el punto de vista de la sociedad, qué es lo que les gusta a ellos. ¿Les parece molesto que haya tantas cámaras o más bien lo hacen por su protección? Aquí tuvimos el testimonio de una persona china que vive acá, no de nuestra opinión como visitantes, como extranjeros, como turistas, que al final no vale nada en comparación de la que tienen las personas que viven acá. Así que bueno, miren, seguimos recorriendo. Esto se ve como un barriecito, una zona un poco de clase media-baja, podría decirse, o inclusive clase baja, y con todo eso me impresiona que todas las calles están extremadamente limpias. O sea, puede estar como aquí mojada o no puede estar todo tan moderno, pero tú en el piso, o sea, no encuentras nada de basura. Es increíble la pulcritud de, al menos las calles. Los cielos no tanto, pero las calles sí. Miren, ropita guindada ahí en un callejón. ¿A dónde nos vinimos ahora, amigo? En este caso es un lugar tradicional en China, ¿no? Pero lo más bonito es que aquí hay un museo de la ópera de Guangzhou. Ok. Que definitivamente no tiene nada que... Bueno, tiene mucho que ver con la ópera de Beijing, pero no tiene tanta influencia occidental. Entonces lo que vamos a ver es directamente lo que le enseñaban a los emperadores, eso me lo dijo Vinci, eso no lo sé yo, me lo acaba de decir Vinci, nos acaba de decir Vinci. Y pues bueno, que poco a poco se fue popularizando porque era muy hermosa. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de entrar y pues enseñarles un poco más de las curiosidades que tiene este lugar. Ahora nos adentramos en una parte bastante tradicional, pero como turística para los locales. Si pueden ver, lo que más se ve son chinos, no extranjeros. Y miren qué rico, acá venden pinchitos de todo tipo. Hey Vinci, what is that yellow thing? This one. Nice. Yes? It's corn. Popcorn. Ajá. And that one is like sausage. Yeah. Ah, okay. Miren qué apetitoso se ve. Ahí también venden jugo de caña y bueno, de otras frutas. Coco, agua de coco. De todo un poco, miren. Acá hay un señor que dibuja en caricatura. Allá del otro lado hay un policía y no sé si logran ver a los lados, pero sin pistola. Nada de armas, nada de armas.
usan los policías acá en China. Y como les venía contando, esta es como una zona más para el turismo chino, a donde los locales frecuentan un domingo, porque precisamente hoy es domingo. So, Vinci, tell me something. How old are you? I'm 21. Okay, and can you explain me a little bit about how our studies are here in China? Like, how many years you have to study for elementary school, for middle school, and then university and everything? In China, uh, usually we have like 3 to 4 years of kindergarten, Okay. and 6 years of primary school, Same as us, yes. and 3 years for junior, Okay. and another 3 years for junior high. University is normally 4 years, but it depends on your subject, your Okay. major. Like if you are majoring in like doctor or something else, it may and it's 4 or 5 years. Okay, okay, okay. And you can choose to study whatever you want? Yeah. Okay, okay. We have 6 subjects in our junior high, and you can only take. We have 9 subjects Okay. in junior high, and you can choose 6 subjects Of- of your of the subject you need to exam Okay. in the university entrance examination. Okay, okay, And okay. you can choose any university and any subject just based on your score you Okay. get in the examination. And the English that you learn in the school, is every school who teach English, or? Yeah, nearly every junior high school, and actually from the junior in the nationwide, all schools teach English, and some school can offer the opportunity to for you to learn like other language such as like Japanese or even Spanish, Okay, like Russian, Korean, and something like that. okay. And how is the schedule to go to school? Like, how many hours do you study a day? For example, during the pre-junior and like in the latest years of the school. Like when I was in my primary school, I go to school from Monday to Friday every week, and um, we start our first class at 8 a.m. in the Okay. morning, and we uh, finish our classes in the at like 4 or so p.m. Okay, okay. And we can take a rest either in school, Okay. or you can go home at noon. Like And, 1 hour. Yeah, Uh-huh. 1 hour or 2 hour. Okay. And but the the study may be more heavy when we get into our junior, and even more in junior high, because we need to prepare for the examination. Okay. So there are many schools that offer dormitory for students, so Okay. they can have more time to study at school. They needn't spend too much time on like subway or bus. Exactly. Yeah. Exactly. So when I was in my junior high, I actually get up at 7 a.m. Okay. To do some study before the first class, Okay. and I finish my whole day learning at about 5:30. PM. Yeah, Okay. Okay. p.m. And we have time to do exercises like do whatever you like.
Okay. Just for me, I like playing basketball. Okay. Yeah. Okay. So and after that, like at about 7 p.m., we need to go back to the classroom. But there weren't any teachers, and there wasn't any lessons. Just for a study by yourself. Okay. The Okay. school will let you take your time Okay. to study whatever you like and do your homework. Okay. And we finish this kind of study at about like 10 p.m. Wow. Yeah. So during junior high is the period where you think you studied the most, Yeah, and also from Monday to Friday, right? yeah. But actually, when I was in my like grade 12, Yes. yeah, I need to study from Monday to Saturday. Yeah, but in Saturday you study in your home or in the No, in school. also with teachers. Yeah. Okay. Because we need to do more preparation for the exam. Okay. Awesome. Thank you so much, Vinci. Mire, mis locos, todo lo que me contaba Vinci acerca de la preparación para la universidad es para presentar un examen que se llama Gaokao, del cual Sergio, que bueno, ha aprendido un poco sobre eso, nos va a explicar mejor. Claro que sí. Pues ahí les va. Al parecer los chinos tienen una de las pruebas más importantes de su vida terminando la preparatoria, o lo que muchos de Latinoamérica conocen como high school. El caso es que ellos terminan y tienen que hacer un examen que va a determinar en qué escuela van a poder estar, en qué universidad, cuáles son las carreras que pueden aplicar, y además de eso, lo más importante, esto muchos chinos piensan que es su futuro. ¿Por qué? Porque si caes en una buena escuela, tienes un buen trabajo y literalmente es eso. Si caes de las mejores escuelas de China, las mejores empresas te van a contratar casi asegurado. Okay. Entonces es muy importante la influencia que tiene en la vida de las personas, más en los jóvenes. Entonces, como los comentó Vinci, dicen que se tienen que preparar y si se dan cuenta incluso agregan un día a la semana de estar estudiando. ¿Y eso es para qué? Para que los chinos directamente puedan prepararse al 100% para esta examinación, para que lo hagan bien, y si lo hacen bien es lo mejor. ¿Por qué? Porque pues sus padres están felices y además... Por eso es que muchas veces dicen que siempre va a ser un asiático mejor que tú, porque los papás están presionando, que si la familia, que si la misma persona, que si él quiere entrar a una universidad tiene que tener de las mejores calificaciones. Disculpa, que No, dale, el estudio de los 6 días a la semana era como que durante toda la vida del chino, pero es como solamente durante el junior high para prepararse para presentar este examen que es tan importante. Exactamente, pero ahí te va algo, cada familia es diferente, Okay. cada uno de las... Tengo muchos amigos que me dicen, ¿sabes qué? Yo desde que estaba en primaria, todo el tiempo tenía clases extracurriculares. O sea, salía de la escuela, se iba a comer a su casa, tenía 1 hora de descanso y después entraba a clases extracurriculares de matemáticas, que si de física, que si aprendían más inglés, otros idiomas, como dijo Vinci, otros lenguajes, español, alemán, ¿no? Y entonces se van preparando desde muy chicos. Ahora, cada persona, cada familia es diferente. Sí, porque, claro, como dices tú, estos son clases extracurriculares, pero no son como obligatorias por el Estado, por así decirlo. No, claro que no. Eso es por los mismos padres. Es pero como pues, cultural, que las familias acá quieran como, bueno, hacer que su hijo sea el mejor de los mejores y bueno, y les pongan a hacer pues muchas más clases de lo que obliga la ley, pues. Bien bonita, mis locos, la visita al Museo de la Ópera de Guangzhou. Y muy cool que te dejen grabar, no hay problemas con las cámaras ni nada. Está muy interesante y es un paseo que pueden recorrerlo desde media horita hasta el tiempo que quieran, depende del interés que tengan en la cultura china. Pues hay mucho que ver, está muy bonita. Y justo saliendo del museo nos encontramos con una ópera tradicional acá. Hay mucha gente, miren, muchos espectadores ahí viéndola.
Sergio, cuéntame un poco cómo tomaste la decisión de aprender a hablar chino. Pues estaba en una junta de idiomas en la preparatoria, en el junior high, y pues a mí me dieron la oportunidad de escoger otro idioma porque ya sabía inglés. Gracias a mis padres, se los agradezco mucho, me dieron la oportunidad de aprender inglés y tenía que escoger 3 idiomas. Uno era el francés, otro el alemán y el tercero el chino. De por sí decían que la escuela era difícil, entonces yo de por sí estoy medio menso, entonces dije, no, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar con algo tan complicado, no lo voy a hacer. Hubo una junta de idiomas y yo ya le había dicho a mis papás, ¿sabes qué? No voy a aprender chino, no quiero, no. Mis papás, bueno, aprende inglés, francés o alemán, cualquiera de los dos. Y ok. Y pues pasaron los discursos de los maestros de francés y alemán, me di cuenta que pues estaba interesante, era como mucha fiesta, muchas cosas bonitas. Y llegó la maestra de chino y me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar, que es el mejor momento para plantar una semilla fue hace 10 años y el mejor momento es ahora. Si quieres aprender chino y cambiar tu vida, cambiarla a un mejor lugar, inténtalo e inténtalo ahorita. Y pues ahí fue donde dije, bueno, ¿sabes qué? Es una expresión muy burda mexicana, pero le damos con todo, ¿no? Entonces yo agarré, nos fuimos, aprendí chino. Me tomó más o menos 3 años llegar al nivel en el que estoy. Ya tú puedes tener una conversación fluida, perfecta con cualquier persona. Sin ningún problema, sin ningún problema. Y tengo entendido, disculpa, que hay 2 tipos de chino, el chino tradicional y el simplificado. O explícame un poco eso, porque lo digo por el traductor, pues. El literal traductor de Google dice eso. Sí, el chino tradicional es el chino que nace desde los tiempos antiguos, que cada uno de los caracteres tiene su historia, tiene su valor, tiene sus cosas, y el chino simplificado se implementó cuando entra pues la época del comunismo en China, que es cuando estaba Mao Zedong. Había mucho analfabetismo en el país, entonces lo que decidieron era simplificarlo para que muchos pudieran aprender y se pudiera sacar provecho. Ahora, la única diferencia que tiene es que cuando lo escribes, hablado es lo mismo, exactamente lo mismo, pero cuando se escribe el chino simplificado es muchísimo más sencillo, literalmente por eso se llama simplificado. Okay. Y la parte del chino tradicional tiene muchos más trazos y tiene una manera de leerlo. El chino simplificado, para cualquiera que esté intentando aprender chino o quiera, se van a dar cuenta que el chino simplificado no tiene abecedario, entonces ténganlo en mente. Ok, o sea, no hay una cantidad de caracteres o ¿cómo así que no tiene abecedario? Pues si hay una cantidad de caracteres estaría en lo incorrecto decirte. Yo he escuchado que tiene unos 50, 80 mil más o menos. 80 mil. O sea, nosotros tenemos ¿cuánto? 24, 25 caracteres en nuestro abecedario, creo. De la A a la Z, pues. Sí, claro. Sí. Qué loco. Pero lo interesante del chino es que cada símbolo significa una cosa diferente. Entonces, cuando juntas 2 símbolos, es que significan una palabra y cambia el significado. Probablemente la puedas leer, pero no la vas a poder entender porque ya está unida con otra cosa y pues cambió el significado completamente. Wow. Sí. Qué complicado. Pero bueno, ahí tienen una breve introducción de qué es el chino, el idioma y qué tan fácil o difícil puede ser aprenderlo. Ya por lo poco que conozco a este Sergio, se ve que es un nerd, se ve que es un geek, que le gusta mucho estudiar y con todo eso le tomó 3 años aprenderlo. Para los que quieran, nada más crean amor al arte y mucho chingarle, mucho esfuerzo. Así es. Miren qué interesante como limpian las calles. Hay un rociador con agua y luego las escobitas ahí que van limpiando y limpiando. Nos metimos en un restaurancito bastante típico acá de China para probar algo mientras le seguimos haciendo preguntas a estos 2 señores. Por cierto, estornudar, sacarse los mocos, tirarse peos, nada de eso es considerado mala educación en la cultura asiática en general, no solamente la China. Ya nos los contaban también en otros países que hemos visitado este continente, y es que sencillamente ellos creen que están expulsando cosas malas de su cuerpo, por ende se tiene que respetar. Así que bueno, ahí tienen un buen estornudo en público. Vince, I have 2 questions. Is that true that here in China people is superstitious with the colors? Or because I like watch on the streets that everyone wears mostly like just black or white colors,
but also I was reading on the internet that there is something to do with beliefs or religion or something, or No. you don't know. Just you can wear whatever you like. Yeah, It's your personal choice. yeah. For me, I like to wear like black or clothes in like deep color or dark color Okay. because it's easy to wash. Okay. Can you explain me how was the limits to have children and how it was and how it's now? Because I read that there is no anymore like limits, but I don't know. In the late 19th century, like one family can only hold one child. Okay. But now, no, maybe like 10 years ago, the governments start to like encourage each family they can hold like 2 children because we need to build our country and we need more people and more workers or like something like that, and we need more people in different areas. But now, as the like economic environment and our national power, we are encouraged to have 3 or more children because the government can hold and they have the ability to control the expenses or like hold the security when there are too many people. Bueno, ¿qué nos estamos comiendo, mi brother? Estos se les llaman xiaolongbao, provechito. Xiaolongbao. Xiaolongbao. Ajá. Hey, Yo puedo él repetir. es chino, ya, es chino. Yo puedo repetir lo que me dicen, pero no me acuerdo luego. Es una masita bien esponjosita. De hecho, podría decir hasta que está dulcita. Y adentro está relleno que como con pollo, pato. Cerdo. Cerdo. Sí, cerdo así con soya marinado y muchas veces son dulcecitos, como dices. Sí. Está rico. De verdad que pensé que iba a tener como un sabor más intenso porque acá como les encanta cocinar con especias, pero especialmente estas están muy buenas. Xiaolongbao, para cuando vengan y dicen, me traes ahora 3 platos de xiaolongbao y te van a entender. Xiaolongbao. Y esto no es lo mismo que, por ejemplo, un dim sum. No. No. Un dim sum es lo mismo que una gyoza. No necesariamente, porque la gyoza, ahí te va, la gyoza está frita. Muchas veces está frita, otras veces está al vapor. Y la gyoza normalmente pues cambia un poquito la forma de la preparación. El tema de los xiaolongbao es que directamente es como pan, no es una masita o no es eso que se vea tan transparente. Si te ves, estos no están transparentes, están más hechos así como más fluffy, más así como para abrazarlos. Sí, están demasiado ricos. De verdad está súper esponjosito y rico. Ahí aprendiendo un poquito también de comida china. Sí. Sí, claro. Acá llegó otro plato. ¿De qué se trata, hermano? Esto, al parecer, son unos dumplings. Son así similares a las gyozas, pero estos están hechos en agua, deliciosos, y están de cangrejo. Además, adentro en el caldito pues tenemos algunos pequeñitos como camaroncitos, le podríamos llamar. Ok. A ver qué tal. Provechito. Acá se ve que tiene como un camaroncito por dentro porque está como rosadito, naranjadito ahí. Sí, ese es el de cangrejo, a ver qué tal. Me gusta, están complicados de agarrarse. A ver, están veamos muy, qué tal. Sí, muy suelticos, babosos, no sé. Pero están súper buenos. Y para terminar, bueno, no se sirve el caldito y... ¿Qué tal está el caldito? Aquí se probó de todo, las bicicletas, el metro, los taxis, se caminó de todo un poco en esta experiencia acá en China. ¡Wow! Miren qué belleza ese señor tocando un violín. ¡Ay! ¡Qué bello!
So, Vinci, I have a question for you. Can you explain me how does it works the social score here in China? I have read, and you can correct me if I am wrong, that if you just like pass a red light or you don't control your behavior in public, then you are not able to use the bus or the metro or the public transportation. You can take an airplane or anything like that. So can you tell me a little bit about that? It's because like there are some crime that they may do the criminal may not do harm to like people physically, Okay. but they may treat like for their money or other things. But when the money they trade from people, it's a big number, and the government may put them into a list, Okay. like a blacklist. Yes. Yeah, and if you are on that list, you can't like take in transportation like you said just now. But actually, if you do like just a little crime or just you don't behave well in public, you may just receive like warning or like some like education from the police. Okay. And it's not a big matter. Okay. Okay. Yeah. So, what are the minor crimes that you think it will take you like points or something like that? You have like a base points, and then you grow or you decrease your points. Actually, maybe it have, but it is not. You cannot see them in like in your eye because the government won't list that kind of like score list for you. Okay. So, but they have like a system that it will remember what you did, like you don't behave well, or like others criminal, whether it's big or small, and they may sign all your behavior like that in this system. When you do many bad things like that, they will send you like a message, or the police will go to find you and inform you that you are like you are crossing the red line and you should behave well, or you can't, or you may receive some control by the government, Okay. just something like that. But these minor crimes, you are not getting like warned by a police or anything. For example, if I cross right now the red line, the government will know that I did it, so it will take a little bit of points down of my record or my score, but you won't notice. Like, what I'm saying is there any chance that the government or the system see where you do a crime or something, if there is nothing around, if there is no one around? Yes, because they have the camera. And the camera have like the facial recognition. Yeah, and actually in normal times, like if you cross the roads when it is red light, Yes. but actually it didn't cause any like car crash or like something bad. Okay. You won't be blamed for that, but Okay. it's based on your personal actually okay if you don't cause some problem because of your behavior. But when it is a problem, and it may if you should be responsible for that because of your crossing the road, Yeah. and the police will check the camera and go to find you and
plan for you of the action, Yeah. and that will be record on the system. Okay, okay. And you are you agree with this kind of system, or you are against? Like they Uh, can, as I said, see you everywhere you go and watch you. I said just because it's a kind of protection. Yeah. And just like if you met something like some accident, Yeah. they can find what was going on Yeah. from the camera, and they know who should be responsible for it, Yeah. and they can do it like do it like correctly, Yeah. and everyone can accept the result. Yeah. I think that if you are a bad person, you are against this kind of control. But if you are a good person and you behave yourself and Yeah. you don't do anything wrong, then it's like a protection in case something happens. Yeah. A friend that lives in Beijing told me that the only time that he used the camera system was because he arrived into his car and was all crashed and he didn't know who did it. Yeah. So he went to the police and they found the guy and they paid him the car reparation. Yeah, So that's the function. that's the function. Yeah. Okay. Thank you, Vinci, for answering these questions. Thank you for the walk, for the food, for explaining me a little bit about how life and curiosities. Thank you again for the walk. Bueno, mis locos, si me preguntan cuáles son mis conclusiones, la verdad es que yo estoy de acuerdo con este sistema de cámaras. Yo creo que ya nuestros teléfonos inteligentes tienen acceso a toda nuestra información y uno no lo sabe, que este sistema de cámaras también tengan acceso por el tema del reconocimiento facial. Ya ven que no es como, bueno, no solo es si hay un policía, si me ven, si alguien me delata, sino que literalmente te tienen, bueno, vigilado en todo momento, porque hay cámaras y hay reconocimiento facial en todo el país. Es decir, que si haces algo malo te van a encontrar. Y bueno, en parte es una invasión a la privacidad. Podríamos verlo en Occidente, pero en otra parte es una protección a nuestra seguridad. Lo podrían ver acá en Asia. Así que déjenme abajo en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que son los beneficios y bueno, y los contras de este sistema. Yo de verdad que se las he comentado, le veo más ventajas que desventajas. Y nada, quiero leerlos a ustedes que están viendo este video. Y así, mi brother, vamos a despedir este video. Muchas gracias, Sergio, por enseñarnos un poquito de la cultura china, por también presentarme a Vinci, quien nos respondió preguntas muy interesantes, y también por acompañarnos en este día, en esta caminata. Agradecerles a ustedes más que nada por invitarme, a tus seguidores. Sé que la mayor parte son de Venezuela, entonces les mando un abrazote para allá. Un destino que algún día visitaré con ustedes definitivamente porque me interesa mucho. Gracias. Y pues qué mejor que despedirnos en chino, se dice Zaijian. Zaijian. Entonces, Zaijian. Zaijian. No olviden seguirnos. Chao.